Hola, ¿cómo están, gente de Pinolero Software? Hoy les vengo con un tutorial de cómo crear una base de datos. Muchos dirán, sí, ya sabemos crear una base de datos, pero no puedo decir que no lo hacen de la manera correcta, pero hay muchas cosas que se pueden especificar. Así que les voy a mostrar un poco. Ok, empecemos. Vamos a empezar con la palabra reservada, create database y el nombre de la base de datos, test Pinolero. Simplemente si ustedes ejecutan ese comando, les va a funcionar perfectamente y van a poder crear su base de datos y empezar a trabajar. De eso estamos claros. Pero tienen que ver las cosas más allá, es decir, ustedes podrían especificar tamaños, nombres de archivo y etcétera, etcétera. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Ok, entonces utilizamos onPrimary y el primer parámetro que ustedes pueden especificar es el name. Este no es el nombre del archivo en físico que se va a guardar, es un nombre de referencia. Ok, perdonen, no van las comillas. Sería, vamos a utilizar test simplemente, coma, y este es nuestro nombre de archivo en físico. En mi caso lo voy a guardar en el disco local D, ustedes lo pueden guardar en el disco local C o en cualquier parte. Yo en mi caso tengo unidades conectadas, entonces en la segunda lo guardaré, que es la partición D, y lo guardaré en una carpeta llamada test Pinolero. Test Pinolero, y el nombre de la base, el nombre del archivo será testdb.dml, mdl. Esto es importante, chicos, es la extensión del archivo, la extensión de los archivos de base de datos con los que trabaja SQL Server, con la extensión mdl. Ok, ahora viene algo muy importante, perdón, se me olvidó poner la coma. El size o el tamaño inicial es el tamaño con el que va a empezar su archivo que creen, que en este caso es testdb.mdl. Ok, lo recomendable o lo mínimo son 5 megabytes. Ustedes pueden especificarlo en kilobytes, en gigabytes, en terabytes o en megabytes, como lo estoy haciendo yo. Ok, ustedes se preguntarán, ¿puedo poner 2.5 megabytes? Para los que se hagan esa pregunta, la respuesta es no. Este parámetro no admite quebrados o fracciones, o como le quieran llamar, números no enteros. Si en un dado caso ustedes quieran poner 2.5 megabytes, que ese sea su tamaño inicial, tendrían que poner 2560 kilobytes, que equivalen, o más o menos equivalen a los 2.5 megabytes. Yo por defecto lo dejaré en 5 megabytes y luego sigue el parámetro max size. Muchos dirán que ¿para qué especificar el tamaño máximo? Por lógica se saca que es el tamaño máximo de la base de datos o del archivo que almacena los datos. Bueno, a mi opinión es muy importante, ya que de esta forma ustedes controlan un poco más el crecimiento de su base de datos, y en base a eso podrían tomar decisiones de migrar a otro servidor, de dividir la base de datos, que se puede. Más adelante en otro tutorial les explicaré. Para mientras dejémoslo en 15 megabytes, porque es una base de datos de prueba. Ustedes también tienen que tomar en cuenta la cantidad o el volumen de datos que ustedes manejarán en su sistema, y en base a eso poner la cantidad. Por último,
tenemos el field grow. Yo lo dejaré en 0. ¿Qué es el field grow? El field grow es un parámetro, es llamado el parámetro del crecimiento automático del archivo. Es decir, que automáticamente él se ajustará, crecerá cierto porcentaje definido por el usuario, como lo estoy haciendo yo en mi caso. Le estoy poniendo que no crezca automáticamente. Puede hacer que me estoy equivocando o que va a funcionar muy bien. Eso va dependiendo de la forma en que ustedes analizaron si su base de datos va a crecer demasiado o por el contrario va a manejar muy pocos datos. Como es una base de datos de prueba, lo dejaré en 0, pero ustedes podrían ponerle 1 o también pueden medirlo en porcentaje. ¿Para qué les funciona? Es decir, hay algunas bases de datos que no le especifican este field grow, no le declaran un tamaño y llegan a colapsar por la cantidad de solicitudes enviadas por cierto usuario a la base de datos. Por el contrario, también podría ser que el archivo crezca demasiado y sature el servidor, y por lo cual también se podría colapsar o desconectar usuarios. Así que es un parámetro al que deben de tenerle mucho cuidado y tomarlo mucho en cuenta. Luego seguimos con el log. El log no sé si han revisado, los que han juntado bases de datos en vez de restaurar, sabrán que los archivos vienen en pares, un archivo MDL, que es los datos principales, y un archivo de log, que es LDL. Vamos a pasar a crearlo, cuenta con los mismos parámetros. Para ahorrarnos tiempo lo copiaré y solo cambiaré los nombres. Log, y este archivo lo guardaré en el mismo lugar, nada más que con otro nombre. Log y la extensión LDL. El tamaño mínimo será de 1 megabyte porque es un archivo de log, y el tamaño máximo es 0, el field row igual. Ok, entonces ejecutamos esto para probar y nos envía este error al buscar el archivo. Esto se debe a que yo aún no he creado mi carpeta con el nombre test pinolero en mi disco local D. Vamos a proceder a crearlo para continuar. Creamos una nueva carpeta. Vamos a cambiar el nombre. Test pinolero. Entramos y volvemos a ejecutar. Esperamos unos segundos y comando completamente correcto. Es decir, que nuestra base de datos se creó y podemos revisar en la carpeta pinolero, test pinolero. Tenemos nuestro archivo de log con un tamaño de 1024 kilobytes y un archivo testdb.mdl con 5120 kilobytes, que equivalen a 5 megabytes, como lo especificamos acá. Ahora, en el mundo de las bases de datos de SQL existen 3 tipos de archivos: los primarios, los archivos secundarios y los terciarios. Como archivo primario tenemos el archivo principal .mdl. El archivo de log no es un archivo secundario, sino un archivo terciario. Vamos a bajar un poco más y vamos a agregar un archivo secundario para que vean el ejemplo. A ver, vamos a modificar la base de datos. Alter database. Y el nombre de la base de datos. Ok, el nombre de la base de datos. Y ahora add
fill, add fill, perdonen. Ok, agregaremos un archivo. También cuenta con los mismos parámetros, pero esta vez vamos a obviar el fill grow. Si obviamos este archivo, el crecimiento del archivo será del 10% o equivalente a 1. Pero para que vean un poco de que no necesariamente tienen que estar en la misma carpeta, ni siquiera en la misma unidad, o dejaremos eso para otro video. Guardaremos test db secundario, y este posee una extensión llamada ndl. Esta es la clase de archivo secundario. ¿Qué se almacena acá? Se almacenan los usuarios que ustedes creen en su base de datos y parte de los datos. Estos archivos secundarios ustedes los pueden crear cuando su base de datos esté llenándose. Ustedes podrían crear un archivo, guardarlo en otra unidad o para hacer migraciones, etcétera. Seleccionamos para ejecutar solo esta parte del código. Y nos envía un error. El nombre del archivo lógico test ya está en uso. Porque está en uso por nuestro archivo primario. Entonces vamos a cambiarle el nombre a secundario. Seleccionamos, volvemos a ejecutar y los comandos se han creado correctamente. Revisamos y tenemos nuestros 3 archivos. Y igual le dejé los parámetros de 5 megabytes como tamaño inicial y un máximo de 15 megabytes, pero con un fill grow del 10%. Eso ha sido todo por hoy. Espero que sigan revisando nuestros tutoriales y ya saben, manita arriba y compartir.